Hola hermanos, espero que se encuentren magníficamente. En este video de la serie de química inorgánica vamos a hablar sobre la carga formal. La carga formal es la cantidad de exceso o deficiencia de electrones que tengamos en un compuesto. Como seguramente saben, en las moléculas pues tenemos diferentes tipos de interacciones dependiendo de las cargas, ya que los átomos tienen cargas positivas, que son los protones, y cargas negativas, que son los electrones, y dependiendo del intercambio de electrones es que vamos a tener diferentes tipos de cargas. Realmente decimos que una carga es positiva no porque tenga exceso de protones, sino porque tiene deficiencia de electrones. Eso es importante mencionarlo. Por ejemplo, en el caso de el elemento litio, nosotros nuestra configuración electrónica de Bohr pues sería la siguiente. Tendríamos un núcleo con 3 protones, ya que el litio pues es el elemento 3, y alrededor pues tendríamos en nuestro primer orbital tendríamos un electrón, otro electrón, y pues ya se saturó este orbital porque únicamente caben 2 electrones. Y después en nuestra capa de valencia, que es la capa más lejana del núcleo del átomo, pues tendremos un último electrón. En este caso, si hacemos la resta entre cargas positivas, que son 3, menos cargas negativas, pues entonces nosotros tendríamos pues una diferencia de 0, es decir, una carga formal de 0. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí nosotros sabemos que el litio, como es un metal alcalino, tiende fácilmente a expulsar este electrón y cederlo mediante un enlace iónico o covalente, pues entonces nosotros tendríamos lo siguiente. En este caso tendríamos una deficiencia de cargas negativas, y más que verlo de un modo matemático, me gustaría que lo vieran de un modo muy lógico. Si nosotros tenemos 3 cargas positivas y únicamente 2 cargas negativas, ¿cuál va a ser la carga más fuerte? Es como si tuviéramos 3 imanes con una carga positiva y 2 imanes con una carga negativa exclusivamente. Si todo esto lo encerramos en una sola esfera, por decirlo así, pues obviamente nosotros vamos a tener mayor carga positiva que carga negativa, por lo tanto esta esfera va a tender a ser mayormente positiva, porque tenemos una carga positiva más, es decir, las cargas positivas son más abundantes o más fuertes que las negativas en este caso. Entonces, en este caso, pues como hay un electrón menos o una carga positiva más, aunque realmente eso no es correcto decirlo así, pues tendremos una carga formal de más 1. ¿Por qué? Porque hay una carga positiva más que las cargas negativas. Realmente es una cuestión más relativa. O sea, la carga formal es relativa a la diferencia entre cargas positivas y cargas negativas. No es como que realmente sea una cuestión absoluta. Entonces, bueno, una vez entendiendo esta parte, es importante que sepamos calcular la carga formal de un compuesto, ya que de eso va a depender muchísimo su interacción con otras moléculas. Para esto vamos a requerir hacer las estructuras de Lewis. Entonces vamos a tomar un ejemplo sumamente sencillo, que es el CO2. En este caso sabemos que el CO2 tiene una estructura de este modo, 2 enlaces dobles covalentes, y si hacemos las estructuras de Lewis pues las vamos a tener del siguiente modo. Vamos a utilizar varios colores para que esto sea más sencillo. Tenemos el carbono, que tiene 4 electrones de valencia, y los oxígenos, que sabemos que tienen 6 electrones de valencia. Perfecto, entonces vamos a hacerlo del siguiente modo. En este caso, como sabemos que es un enlace doble, pues cada oxígeno va a ceder 2 electrones. Vamos a acercarlo un poquito más para que sea más sencillo de entender. Y el carbono va a ceder también 2 electrones. Entonces la configuración realmente no se va a ver así a modo de cruz, sino que se va a ver del siguiente modo. Vamos a tener los electrones del carbono localizados en los diferentes polos de la molécula, y cada oxígeno va a ceder 2 de sus electrones del siguiente modo. Tenemos 2 enlaces dobles y tenemos 2 electrones libres en cada lado del oxígeno. Si se fijan, entonces ahora sí tenemos el carbono juntando su octeto, ya que tiene 4 electrones compartidos con cada oxígeno, es decir, 8 en toda su capa de valencia, y el oxígeno igualmente tiene 2, 4, 6, 8, este oxígeno, y este oxígeno también tiene 2, 4, 6, 8.
Recordemos que estas rayitas significan electrones de valencia deslocalizados o electrones libres. Si gustan lo pueden ver en el video anterior en el cual hablamos de estructuras de Lewis. Una vez que sabemos que tenemos la siguiente estructura, entonces ahora sí podemos aplicar la siguiente fórmula para carga formal, la cual pues se desarrollaría del siguiente modo. Tenemos que la carga formal de un compuesto es igual al número de electrones de valencia del compuesto en neutro. En este caso, pues vamos a sacar la carga formal del oxígeno. Por ejemplo, la carga formal tiene que ser puntual con cada uno de los átomos y después ya se haría la suma total. En este caso, la carga formal del oxígeno, sabemos que los electrones de valencia con el compuesto neutro son 6, eso viene en la tabla periódica, y después le restamos la suma de los electrones que tiene libres. En este caso vemos que los electrones libres son 2 y 2, o sea 4. Recuerden que cada raya significa 2 electrones libres, y después a esos electrones libres le sumamos la mitad de los electrones compartidos. ¿Cuáles son los electrones compartidos? Los electrones enlazantes. Recordemos que los enlaces covalentes son una compartición de electrones. En este caso, si tenemos 4 electrones que se comparten entre el oxígeno y el carbono, la mitad de eso pues va a ser 2. Y realmente cuando utilizamos dos colores distintos para las estructuras de Lewis, pues es muy fácil saber cuáles son esos electrones que se dio cada uno de los átomos, porque pues son los electrones que tenemos en rojo, si se fijan. Así que en este caso vamos a sumar 2. Esto quiere decir que vamos a tener una carga formal de 6 menos 6 es igual a una carga formal de 0. Esto, si se fijan, es como si fuera un espejo, por lo tanto, la carga formal de este oxígeno va a ser igual a la de este oxígeno, que es 0. Y después finalmente vamos a sacar la carga formal del carbono, que va a ser los electrones de valencia en estado neutro, que son 4, menos la suma de los electrones libres, que en este caso el carbono no tiene electrones libres, y a esto le sumamos los electrones que están compartidos. Si se fijan, tenemos dos enlaces dobles, por lo tanto tenemos 8 electrones compartidos. 8 entre 2 es igual a 4, por lo tanto tenemos una carga formal de 4 menos 4, que es una carga formal de 0. Si nosotros hacemos la suma de estas cargas formales, vamos a tener una carga formal de 0, por lo tanto nuestra carga formal de este compuesto va a ser de 0. Cuando tenemos una carga formal de 0 no es necesario escribirla, por lo tanto aquí podemos nosotros borrar esto. Cuando sí tenemos carga formal es necesario escribirla entre paréntesis para ser estrictos, pero muchas veces no se hace esto. Ahora vamos a irnos a un ejemplo en el que sí tenemos carga formal. Vamos a utilizar un compuesto que ya sabemos que tiene carga, que es el ion sulfato, que es SO4-2. Pero bueno, este es obviamente un spoiler, sabemos que la carga formal es menos 2, pero vamos a descubrir por qué. Sabemos que la estructura del sulfato es la siguiente. Ok, entonces bueno, vamos a hacer el conteo. En este caso, pues bueno, es importante que tomemos en cuenta que a cada raya pues se corresponde a 2 electrones, ¿no? Del siguiente modo, compartidos. 2 de esos van a ser del oxígeno, 2 de esos van a ser del azufre. Pero bueno, realmente si seguimos la fórmula de manera estricta no tendríamos por qué confundirnos, pero si llegan a alguna confusión pueden desarrollar ustedes las estructuras de Lewis de este compuesto. En esta ocasión vamos a ahorrarnos ese paso para ser más breves. Entonces, la carga formal del azufre primeramente, ¿verdad? Porque es nuestro elemento central. Entonces, el azufre sabemos que tiene una valencia de 6, porque viene en la tabla periódica, que es su valencia neutra. Y después vamos a tomar en cuenta los electrones libres, que tiene 0 electrones libres, y después a eso le vamos a sumar la mitad de los electrones compartidos. Vemos que aquí tiene 2, 4, 6, 8, 10, 2 electrones compartidos. Cada raya, recuerden, son 2, por lo tanto, lo que vamos a hacer pues es dividir 12 entre 2, que es igual a 6, y tenemos una carga formal de 6 menos 6, que es igual a 0. Después vámonos a estos dos oxígenos, que si se fijan son de la misma naturaleza, tienen así no es la imagen especular. Así, si se fijan el compuesto es exactamente igual en ambos lados, por lo tanto estos dos van a ser iguales, estos dos van a ser iguales. Así que vámonos con el oxígeno que tiene enlace doble, vamos a llamarlo oxígeno 1. Su carga formal en este caso va a ser la siguiente: la valencia neutra es de 6 también, como podemos ver en la tabla periódica. Los electrones que tiene libres, en este caso vamos a tener que hacer estructuras de Lewis, o si no únicamente podemos tener el conteo de electrones. En este caso sabemos que el oxígeno va a ceder 2 para este enlace, porque los otros dos van a ser del azufre, y entonces vamos a tener
2 pares de electrones libres en cada lado. En este caso, si únicamente son 4, pues vamos a tener del siguiente modo. Y más la mitad de los electrones compartidos. Sabemos que está compartiendo aquí 4 electrones, por lo tanto los que se dio únicamente son 2. 4 entre 2 pues es 2. Entonces vamos a tener una carga formal de 6 menos 6, que es igual a 0 también. Esto es para ambos casos. Y finalmente vamos a hacer la carga formal para ese último oxígeno. ¿Por qué es necesario que la volvamos a hacer? Porque a pesar de que es el mismo átomo, es el mismo compuesto, o sea, bueno, no compuesto, átomo, perdón, el mismo elemento, las estructuras que tiene o los enlaces con que cuenta son distintos, entonces va a tener una diferencia de carga. Entonces vamos a hacer la carga formal para el oxígeno de tipo 2 que vamos a encontrar en esta molécula. Aquí con esto no me refiero a oxígeno diatómico, sino oxígeno, el segundo caso del oxígeno, por decirlo de cierto modo. Entonces para esto va a ser necesario que hagamos las estructuras de Lewis y dejar bien claro qué es lo que está sucediendo. Entonces, tenemos el oxígeno que sabemos que tiene 6 electrones de valencia. En este caso va a estar compartiendo 1 con el azufre debido a que tiene un enlace. Aquí tenemos 1 del oxígeno y vamos a tener 2, 3, 4, 5 y vamos a tener 6. Pero recordemos que siempre es importante juntar el octeto, ya que en este caso aquí el oxígeno, a pesar de su enlace con el azufre, no está juntando el octeto. Por lo tanto, aquí va a tener que tener forzosamente otro electrón para poder juntar este octeto. Entonces nosotros vamos a tener electrones libres del siguiente modo: 2, 4 y 6. Así que de este modo, ya que ya tenemos el octeto completo, sabemos qué tipo de enlaces van a tener los oxígenos que están unidos al azufre. Tenemos una molécula estable, entonces ahora sí podemos proceder al cálculo. El número de electrones de valencia cuando el oxígeno es neutro son 6, y después a esto le vamos a restar los electrones libres, que vemos que son 2, 4, 6, más los electrones, un medio de los electrones compartidos. En este caso son 2 electrones compartidos, así que pues vamos a sumarle 1. En este caso tenemos 6 menos 7, que es igual a menos 1. Disculpen, menos 1. Y bueno, esto va a ser exactamente lo mismo que vamos a tener en este otro oxígeno. ¿Por qué es menos 1? Bueno, pues porque tenemos un electrón extra, como se fijan aquí. Para poder completar este octeto y poder tener un enlace sencillo con el azufre, nosotros debemos de jalar un electrón de algún lado. ¿De dónde? Bueno, pues eso no lo vamos a saber. Hay diversos medios de los cuales se puede obtener ese electrón adicional, pero lo que sabemos es que en esta ocasión el oxígeno va a tener un electrón extra, lo cual le va a dar una carga negativa adicional. Así que si nosotros ahora hacemos el cálculo de la carga formal de la molécula completa, pues vemos que tenemos una carga de menos 1, a esto le tenemos que sumar una carga de menos 1, por lo tanto la molécula de sulfato va a tener una carga formal total de menos 2, porque es la suma de sus dos cargas parciales, digámoslo así, que son de menos 1. Y pues bueno, es así de sencillo. En este caso, si nosotros queremos escribir la molécula desarrollada con su carga formal, pues la tendríamos que escribir del siguiente modo. Puede ser entre paréntesis o entre corchetes, y la carga formal va escrita afuera del paréntesis o de los corchetes en la parte superior derecha. Y bueno, de este modo es como calculamos la carga formal. Espero que les haya servido este video y siéntanse en libertad total de mandarme cualquier duda que ustedes tengan, y yo trataré de resolvérselas a la brevedad. Muchas gracias.